consigue un trabajo o vete. Estoy harto de mantener a una mujer como tú. Las palabras de mi esposo me golpearon duro, y algo dentro de mí se rompió. ¿Por qué debería soportar esto? Un hombre que menosprecia a los demás solo para sentirse mejor consigo mismo. Estoy mejor sin alguien así. Mi nombre es Melissa, tengo 36 años, y equilibro tanto el trabajo como las labores del hogar. Soy ilustradora freelance y trabajo desde casa. Siempre he amado el arte. Estudié en una escuela de arte y, después de graduarme, trabajé para una empresa de diseño. Cuando cumplí 30, decidí independizarme para poder expresarme a través de mi trabajo y hacer lo que amo. En ese momento estaba soltera y pensaba que podía vivir la vida bajo mis propios términos. Luego conocí a mi esposo, Daniel, a través de un amigo en común, y de inmediato hicimos clic. Nos casamos sin problemas y nos registramos un año después. Daniel trabaja como vendedor, y su empresa tiene sucursales por todo el país, así que viaja mucho por trabajo. Debido a su apretada agenda, quería que yo fuera ama de casa, así que temporalmente puse en pausa mi carrera de ilustradora. Pensé que tenía sentido, ya que él trabajaba muchas horas y alguien tenía que encargarse del hogar. Creía que debíamos apoyarnos mutuamente como pareja casada. Aunque no me molestaba detener mi trabajo, pensé que podría retomarlo más tarde mientras continuaba mejorando mis habilidades. Nos amábamos y confiábamos el uno en el otro, así que no había nada de qué quejarse. Pero entonces la vida nos presentó un desafío. A Daniel lo ascendieron para dirigir una nueva oficina de ventas, lo que significaba que no habría más traslados. Durante un tiempo, lo consideramos una promoción. Estar a cargo significaba que Daniel no sería trasladado más, y finalmente podríamos establecernos en una ciudad. Habíamos estado mudándonos mucho, y era agotador tratar de adaptarnos a un nuevo lugar cada año o más, pero ahora podríamos quedarnos en un solo lugar, y ambos estábamos contentos con eso. Antes, estaba tan ocupada apoyando a mi esposo que no podía concentrarme en nada más, pero pensé que las cosas cambiarían ahora. Volver a trabajar como ilustradora parecía estar al alcance. Sin embargo, las cosas no salieron tan bien como esperaba. Daniel seguía abrumado con el trabajo, manejando la transición y abriendo nuevas sucursales. Luego surgió otro problema: el alquiler en nuestra nueva ciudad era mucho más alto de lo que esperábamos. Podríamos sobrevivir con el salario de Daniel, pero apenas, y su empresa no ofrecía ninguna ayuda para la vivienda. Teníamos que cubrir todo por nuestra cuenta. Queríamos ahorrar para el futuro, pero su salario solo alcanzaba para los gastos básicos de vida. Pensé en recurrir a nuestros ahorros si era necesario, pero eso no se sentía muy seguro. Así que le pregunté a Daniel, ¿estaría bien si empiezo a trabajar de nuevo, siempre y cuando maneje bien la casa? Él dudó y finalmente dijo, está bien, pero asegúrate de encargarte del hogar. Su elección de palabras no me sentó bien, pero siempre lo había apoyado como ama de casa, así que acepté. Pensé que tal vez él también se sentía incómodo con todos los cambios en nuestras vidas, así que decidí no darle muchas vueltas. Después de todo, finalmente había vuelto a hacer un trabajo que amaba, y estaba emocionada por regresar después de tantos años. Pero entonces, mi esposo comenzó a cambiar, y no para bien. ¿Qué pasa con esta cena?, me gritó una noche. Pollo asado, verduras, sopa y fruta. Esta comida es pésima. ¿Por qué estás escatimando si estás todo el día en casa? Nunca solía criticar mi comida, pero de repente, estaba señalando todo. Esta comida parece de hospital, no me da fuerzas. Intenté explicarle, encontré algunas ofertas en los ingredientes, así que hice un platillo que pensé que te gustaría, pero en lugar de entender, gritó, ¿qué estás diciendo? ¿Que mi salario no es suficiente? Me quedé atónita. ¿Por qué estaba tergiversando mis palabras? Su ira me dejó sin palabras. ¿Tienes idea de lo duro que trabajo para mantenerte?, continuó, su rostro rojo de frustración. Justo cuando me ascienden y las cosas finalmente van bien, no lo arruines haciendo algo innecesario. Quería discutir, pero me contuve. Pensé, tal vez solo está estresado por toda la responsabilidad en el trabajo. Lo siento, me disculpé, convenciéndome de que solo estaba cansado, pero su actitud exigente no se detuvo. Oye, ¿estás flojeando?, me gritó un día mientras limpiaba el baño. ¿Dónde está la camisa que iba a ponerme hoy? Al menos lustra mis zapatos. Esto no era propio de él. Nunca había actuado así antes de que nos mudáramos. Sentía como si se hubiera convertido en una persona diferente, constantemente gritando y criticando. Día tras día, mi confianza en él se desmoronaba. Equilibrar las labores del hogar con mi trabajo resultó ser más difícil de lo que esperaba. Intentaba acomodar mi trabajo entre las tareas del hogar, pero cumplir con sus estándares imposibles consumía todo mi día.
cuando me enfocaba en cumplir con los plazos de mis clientes, apenas me quedaba tiempo para las tareas domésticas. Yo también he empezado a trabajar, ¿sabes? ¿No podrías ayudar un poco con los quehaceres?, le sugerí una noche. Su respuesta me hirió profundamente. Es por tu trabajo inútil que las tareas de la casa están cayendo a pedazos. Ya renuncia. No te creas tanto solo porque trabajas desde casa. Ni siquiera ganas mucho. Ser insultada como simple ama de casa se convirtió en su forma favorita de menospreciarme. Según él, no importaba lo que hiciera. Seguía siendo una ama de casa, a pesar de que tenía un trabajo. No tenía sentido. Claro, aún no ganaba mucho, pero era porque él constantemente me interrumpía, haciéndome imposible aceptar más trabajo. Frustrada, comencé a hacer lo mínimo para él y a priorizar mi empleo. Eso solo lo hizo estar más visiblemente disgustado. La distancia entre nosotros siguió creciendo, y un día, mientras limpiaba la habitación, encontré algo inesperado. Sus talones de pago estaban descuidadamente sobre el escritorio, y por curiosidad los recogí. Yo sabía cuánto ganaba mi esposo, o al menos eso creía, pero nunca había visto sus talones de pago reales. Cuando miré los números, me quedé impactada. La cantidad era aproximadamente la mitad de lo que él siempre me había dicho. Confundida, pensé, ¿qué está pasando? Yo recibía el dinero mensual para los gastos y el alquiler de él, y el resto se suponía que era para sus gastos personales. Pero ahora me preguntaba, ¿de dónde estaba sacando la cantidad que faltaba? ¿No lo habían ascendido? ¿Cómo es que su salario había bajado tanto? Busqué otros talones de pago en la habitación, pero no encontré ninguno de antes de su promoción. Fue entonces cuando mi vaga desconfianza se convirtió en certeza. No podemos vivir con esta cantidad. Pensé, ¿en qué está pensando? ¿Por qué no me dijo que su salario había bajado? Justo cuando estaba recogiendo los talones para confrontarlo, sonó el teléfono. Era su tío, un hombre que solo había visto algunas veces. Tío, ¿qué tal? Hace tiempo que no hablamos. ¿Cómo estás? Él dudó antes de responder. Bueno, es un poco incómodo mencionar esto, pero le presté algo de dinero a tu esposo. Ya ha pasado un tiempo, y solo me preguntaba cuándo lo recuperaría. Estoy en un pequeño aprieto. Se me cayó el alma. ¿Le debe dinero? Entonces todo encajó. Mi esposo había estado cubriendo la diferencia de su salario pidiéndole prestado a su tío miles de dólares. Me sentí terrible y le pedí disculpas al tío, prometiéndole que lo reembolsaríamos. Él fue comprensivo y dijo que le pagáramos cuando pudiéramos, pero por dentro, mi enojo hacia mi esposo creció. Esa noche no mencioné ni las deudas ni los talones de pago, pero podía sentir el resentimiento acumulándose. Me había menospreciado por ser ama de casa. Se aprovechaba de mí con las tareas del hogar e interfería con mi trabajo. Y esa noche no fue diferente. Seguía criticándome. ¿Cuándo vas a aprender a hacer las cosas del hogar? La comida está horrible. La entrada es un desastre. ¿Qué has estado haciendo todo el día? Seguro trabajando en ese trabajo inútil tuyo. Sus palabras me dolieron. Ni siquiera se daba cuenta de lo contradictorio que sonaba. Estaba cocinando, limpiando, haciendo todo lo que él pedía, pero nada era suficiente. Ya no pude aguantar más. Si estás tan insatisfecho con cómo hago las cosas, ¿por qué no lo haces tú mismo? Le respondí. Últimamente has llegado a tiempo a casa. Puedes encargarte. Eso lo hizo explotar. Golpeó la mesa con el puño. ¿Cuándo te volviste tan respondona? No te creas tanto. Inútil. ¿Sabes quién te mantiene? Pero yo no me eché para atrás. ¿Qué tiene de malo defenderme? Estoy haciendo mi parte. ¿Y tú? Lo miré fijamente, con mi paciencia agotada. Ya no tengo que soportar esto. Pensé, no me importa lo que diga. Ya no. Finalmente dije lo que pensaba, pero él tampoco cedió. Te la pasas fingiendo que trabajas en la casa, pero en realidad no haces nada. Gana dinero, y luego hablamos. Sus palabras eran veneno. Pensé que lo mismo se podría decir de él, pero me callé. Entonces, con una mueca, dijo, nunca debí casarme contigo. Eres un pozo sin fondo. Sigues diciendo que no tenemos dinero. ¿Por qué no ganas algo? Si no vas a trabajar, lárgate. Estoy harto de mantener a una mujer como tú. Me miraba triunfante, como si esperara que me disculpara, que suplicara, pero ya no me sentía débil. Está bien, dije, erguida, me voy. Tomé las maletas que ya tenía preparadas, sabiendo que este momento llegaría tarde o temprano, y empecé a caminar hacia la puerta. Tú no puedes hacer nada por ti misma de todos modos. ¿Por qué crees que? Me volví y le lancé una mirada fría. Por cierto, me voy a llevar esto.
Arrojé los papeles de divorcio que había recogido en el ayuntamiento sobre la mesa. Su rostro se puso pálido. No se lo esperaba. Pensaba que me quedaría, que soportaría sus abusos, pero ya estaba harta. Bueno, esto lo resuelve todo, dije con voz firme. Asegúrate de llenarlo y enviarlo pronto. Sin decir una palabra más, salí de la casa. Me fui a la casa de mis padres, donde ya les había contado lo que estaba pasando. Me recibieron con los brazos abiertos, ofreciéndome consuelo en un momento en el que me sentía aliviada pero destrozada al mismo tiempo. Cuando les conté sobre su repentino cambio de actitud, las mentiras sobre sus ingresos y su deuda secreta, mis padres me instaron a divorciarme de inmediato. Eso es lo que pienso hacer, les aseguré, aunque sabía que lograr que él firmara esos papeles no sería fácil. Si no coopera, te presentaré a un abogado, dijo mi papá, firme y solidario. Sus palabras me dieron una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Le agradecí, ya deseando terminar con mi matrimonio lo antes posible, para liberarme del peso de vivir con alguien que ya no reconocía. Una semana después de que me fui, mi esposo apareció en la casa de mis padres. Se veía desaliñado y desesperado, muy diferente al hombre arrogante que solía conocer. ¿Llenaste los papeles de divorcio?, le pregunté con voz firme. Perdón, murmuró. Te pregunté si los llenaste, repetí, menos paciente esta vez. Por favor, ¿puedes reconsiderar el divorcio? Su tono era suplicante. Me sorprendió. Este no era el hombre que solía menospreciarme. Mis padres, que observaban la escena, lo miraban con escepticismo, pero aceptaron que al menos deberíamos hablar. Lo invitaron a entrar, y nos sentamos. No tardó mucho en decir la verdad. Nunca me ascendieron, admitió. Eso fue una mentira. En realidad, me reasignaron a una subsidiaria, un descenso de puesto, por eso mi salario disminuyó. Su confesión me dolió. Continuó explicando que nunca había sido particularmente bueno en su trabajo, algo que yo había sospechado pero nunca había entendido del todo. Sus cambios y transferencias constantes de trabajo eran porque lo consideraban una carga, alguien a quien nadie quería en su departamento. Su orgullo le impidió contarme la verdad, así que creó esta fachada de ser ascendido. Pero después de perder su posición en el trabajo, infló su ego en casa. Creía que era superior solo porque mantenía a una ama de casa, y usaba cada oportunidad para menospreciarme y sabotear mi trabajo, para mantener esa frágil sensación de superioridad. Con tu ausencia, me di cuenta de que en realidad estabas ganando bastante, continuó, limpiándose las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Deliberadamente había dejado una copia de mi estado de cuenta en nuestra habitación antes de irme, y parecía que por fin la había visto. Aunque ganaba menos que él, aún era suficiente para llevar una vida decente. Ahora lo entiendo, te necesito, dijo con la voz quebrada. Ni siquiera puedo pagar la renta solo. Creo que podemos hacer que funcione si combinamos nuestras fuerzas de nuevo. Démosle otra oportunidad. Quiero pasar mi vida contigo. No te haré sufrir más. Pero al mirarlo, no sentí nada, ninguna simpatía, ningún afecto, solo indiferencia. Sus lágrimas no me conmovieron, y sus palabras me parecieron vacías. El daño estaba hecho, y ningún ruego o explicación podía borrar los meses de abuso emocional y engaños. Lo siento, dije finalmente, poniéndome de pie, pero no puedo volver. Ya es demasiado tarde. Lo aparté sin dudar. Si no puedes pagar la renta, entonces múdate. Puedes encontrar lugares más baratos si estás solo. ¿Y qué hay de la deuda con tu tío? Tienes que pagarla, ¿verdad? Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Todavía intentaba ocultar la deuda, tratando de salvar su orgullo. No se puede razonar con alguien así. Suspiré y continué. Entiendo que te las arreglaste pidiendo prestado a tu tío, pero si estás hablando de empezar de nuevo, ¿no deberías poner todas las cartas sobre la mesa? Mi papá, que había estado callado hasta ese momento, finalmente habló. Has sido tan deshonesto. No puedo imaginar dejar que tengas la custodia de nuestra hija después de esto. ¿Qué planeabas hacer con la deuda sin decirle nada? Mi esposo permaneció en silencio, incapaz de responder a la pregunta de mi papá. Su deshonestidad finalmente lo alcanzaba. Seguí adelante, sabiendo que tenía que mantenerme firme. Si no aceptas el divorcio, contrataré a un abogado. Tus comentarios abusivos son un claro motivo de divorcio, y tengo pruebas, así que prepárate. Resignado, sacó los papeles de divorcio de su bolsa. De verdad lo arruiné sin remedio. Ya es demasiado tarde. Ahora somos unos extraños. Tomé los papeles de él. Ya no había mucho por lo que luchar. Teníamos poco en términos de bienes compartidos. Solo una pequeña cantidad de ahorros, que dividimos.
Ambos nos mudamos del departamento que compartíamos, y luego me enteré de que renunció a su trabajo. Al parecer, los rumores de nuestro divorcio se habían extendido en su lugar de trabajo, haciéndolo insoportable para él. Desde entonces, ha estado pagando lentamente su deuda a su tío mientras trabaja a medio tiempo. Después del divorcio, me contactó varias veces, pidiendo otra oportunidad. Quiero empezar de nuevo contigo. Nada ha salido bien desde que nos separamos. Me di cuenta de que tú eras la única que estaba de mi lado. Podemos. Sus constantes súplicas de reconciliación empezaron a inquietarme, así que cambié mi número de teléfono para cortar cualquier contacto. Si hubiera dejado de lado su orgullo y sido honesto desde el principio, tal vez podríamos habernos entendido como pareja, pero después de todo, las mentiras, el abuso, no había ninguna posibilidad. El amor ya había desaparecido hacía mucho. Me alejé de él y nunca miré atrás. Con el divorcio finalizado, me volqué por completo en mi carrera como ilustradora, esta vez con seriedad. Mi trabajo se convirtió en mi enfoque, en mi pasión. Cada día ahora se siente satisfactorio, y estoy emocionada por el futuro. Es como si me hubieran quitado un peso de encima. ¿Quién hubiera pensado que un momento de valentía, la decisión de irme, cambiaría tanto mi vida? Esta es mi vida, mi única vida, y pienso vivirla al máximo, sin arrepentimientos. Sonreí, apartando la mirada de la pantalla de la computadora para mirar por la ventana, dejando que la vista tranquila afuera coincidiera con el sentido de libertad y posibilidad dentro de mí. Mi esposo, Charles, me dice que quiere casarse con la mujer con la que ha estado saliendo y me pide el divorcio. Me dice, no perdamos tiempo dividiendo los bienes, solo vete rápido. Sharon, la mujer con la que ha estado, se burla de mí, disfrutando de mi miseria. Donald, también, está enamorado de una mujer que conoció en un bar, y ninguno de los dos quiere vivir conmigo más. Me iré, tal como lo desean, pero antes de irme, diré lo que pienso. Mi nombre es Joylene. Me llamaron así con la esperanza de que mi vida estuviera llena de felicidad. Soy una mujer de 50 años, y mi vida no siempre ha sido alegre, pero ahora soy feliz y puedo mirar atrás y reírme de mi pasado. Déjame llevarte a cuando tenía 35 años, a punto de celebrar mi 10º aniversario de bodas con Charles. No teníamos hijos, y era difícil escuchar a la gente preguntar cosas como, ¿tienen hijos? O decir, los niños son maravillosos, ¿sabes? Charles y yo apenas hablábamos, en parte porque había sido ascendido en el trabajo, estaba más ocupado y viajaba mucho. Yo también trabajaba, así que apenas nos veíamos. No es de extrañar que no tuviéramos hijos, pero me decía a mí misma, esto es solo otra forma de estar casados, y está bien, si tenemos hijos o no, no importa. Entonces, nuestra familia creció de una manera que nunca esperé, pero no fue un bebé lo que llegó, sino los padres de Charles, que parecían más demonios del infierno. Justo después de casarnos, habían estado pidiéndole constantemente a Charles que vivieran con nosotros, y finalmente él cedió. Charles pensó que sería más fácil vivir juntos con sus padres que seguir diciéndoles que no. Yo no estuve de acuerdo con este arreglo. Según Charles, yo apenas estaba en casa, así que pensaba que estaba bien, pero solo porque está bien para él no significa que esté bien para mí. Él dice que no importa si sus padres son buenas personas, pero yo ya había tenido problemas con ellos incluso antes de vivir juntos. Seguían preguntándome, ¿cuándo van a tener hijos? Sharon siempre decía, cuantos más hijos, mejor, pero solo tuvo a Charles. Vivir con esos suegros se sentía insoportable, y me preguntaba cómo terminaría esto. Mis expectativas se desmoronaron rápidamente, las cosas resultaron ser aún peores de lo que imaginaba. Cuando empezamos a vivir juntos, Donald declaró que no me darían dinero para los gastos de vida. Sharon sonrió y dijo, vamos con ese arreglo. Estaba sorprendida. ¿Qué clase de arreglo es ese? Charles añadió que como ambos trabajábamos, no necesitábamos apoyo financiero, así que ahora, él también estaba de su lado. Nunca había estado realmente infeliz con Charles antes. No esperaba demasiado de un esposo. Incluso antes de casarnos, pensaba que un esposo que no se enoja fácilmente y trabaja duro era lo suficientemente bueno. Pero ahora, todas las quejas que había estado guardando dentro de mí de repente salieron a flote. A medida que pasaba más tiempo viviendo con mis suegros, empecé a entender por qué querían vivir con nosotros. Donald, mi suegro, a menudo salía por las noches, diciéndome que solo se encontraba con amigos para tomar algo. Yo le creía, pero un día, mientras hacía la colada, encontré algo que me hizo sospechar, una tarjeta de un club nocturno y una tarjeta de presentación con el nombre Nancy en ella. Hay muchos tipos de bares,
pero este claramente era un lugar donde los hombres iban por servicios más personales. Así que, a Donald le gustaba Nancy. No podía creer cuánta energía tenía a su edad. Por supuesto, no lo decía de una manera buena. De repente, todo tenía sentido porque no podía contribuir a los gastos del hogar. Estaba gastando todo su dinero en Nancy. Increíble. Pero, ¿qué podía hacer? Al mismo tiempo, mi suegra, Sharon, empezó a tratarme mal. Al principio, parecía que solo estaba siendo excesivamente particular con pequeños detalles, como cómo doblaba la ropa o cómo sazonaba la comida. Pensaba que tal vez solo estaba siendo exigente, pero con el tiempo, su comportamiento empeoró y se volvió más astuto. Gradualmente, me estaba acosando, y ni siquiera me di cuenta al principio. Lo más doloroso fue que incluso empezó a llamarme por el nombre de la exnovia de Charles, como si quisiera recordarme que no era lo suficientemente buena. Cada vez que Sharon se disculpaba, decía que recordaba a la exnovia de Charles porque fue la primera a la que presentó. Decía, no quise hacerlo, lo siento. Al principio, pensaba que tal vez solo se estaba haciendo mayor, y esas cosas pasan, pero a medida que seguía ocurriendo, empecé a sentir que algo estaba mal. Por ejemplo, cada vez que me duchaba, el baño siempre estaba desordenado. Inicialmente, pensé que solo era Charles y los demás haciendo un desastre, pero nadie se quejaba de ello. Así que me di cuenta de que debía haber sido Sharon quien usaba el baño antes que yo. Había otras cosas extrañas también. Un día nevado, Sharon pensó que todos ya se habían duchado y desenchufó la bañera, dejándome bañarme con agua helada. Otra vez, tomó mi collar favorito del armario sin preguntar y luego lo perdió. Cada vez, decía, no quise hacerlo. Simplemente no estaba pensando, lo siento. Es una cosa confundir accidentalmente el nombre de alguien o hacer un desastre, pero tomar mis joyas sin preguntar no es algo que pueda pasarse por alto. Empecé a sospechar que esto podría ser acoso intencional dirigido a mí. Cuando vi a Sharon sentada en la mesa del comedor, enojada porque mi cena llegó tarde ya que llegué tarde a casa, finalmente me di cuenta de que realmente me estaba acosando, aunque fuera de manera sutil. Al mirar hacia atrás, noté que Sharon no había hecho ningún trabajo doméstico desde que se mudó. Arrojaba sus calcetines del revés en la colada y tiraba botellas en la basura sin quitar las etiquetas. Añadía pequeñas molestias cada vez que se quejaba de comidas tardías o sábanas desordenadas, y a veces incluso arrojaba cosas por ahí. Me di cuenta de que nuestro hogar se había convertido en un parque de juegos para dos bebés tercos, Sharon y Donald. Después de trabajar largas horas como cuidadora, todo lo que quería era escapar de esta situación e irme a la cama. Toleraba en silencio el comportamiento de Sharon porque no tenía la energía para discutir. Cuando llegaba a casa, solo quería descansar, aunque fuera por un momento. Estaba tan agotada que no me di cuenta al principio, pero parecía que Sharon sabía sobre las salidas nocturnas de Donald. Una vez, cuando apareció en la televisión una actriz llamada Nancy, Sharon seguía preguntándole a Donald, ¿no te gustan las chicas como ella? ¿Te gustan, verdad? Donald se puso pálido después de eso. Una vez le pregunté a Sharon si estaba bien con que Donald saliera así. Ella respondió, si me divorcio, seré vista como alguien con historial de divorcio a mi edad. Eso es miserable y se ve mal ante la sociedad. No me gusta, pero él solo se está divirtiendo con profesionales en el bar, ¿verdad? Si no es serio, puedo aceptarlo. Estaba claro que no le preocupaba a Donald. Simplemente no quería ser vista como una divorciada. No podía entender cómo podía ignorar su infidelidad. Debe haberle causado mucho estrés, y su forma de lidiar con eso fue acosarme a mí. Al hacer esto, podía desahogar sus sentimientos y evitar hacer las tareas domésticas al mismo tiempo, matando dos pájaros de un tiro. Descubrí por qué Sharon insistía en vivir con nosotros. Desde que se mudaron, Charles seguía poniendo excusas para no estar en casa, diciendo que tenía que hacer horas extra. Nuestro hogar se sentía podrido por dentro hacia afuera, y me preocupaba que pudiera aplastarme todo. Luego, aproximadamente 6 meses después de que empezáramos a vivir juntos, Charles, que rara vez tenía el mismo día libre que yo, de repente dijo, por favor, divorciémonos. Me golpeó como un rayo. Resultó que había estado teniendo una aventura con una compañera de clase desde hace mucho tiempo. Incluso dijo que quería casarse con esa otra persona, y yo no tenía idea. Al parecer, empezaron a salir justo antes de que lo ascendieran. Pensé que estaba trabajando duro por nuestra familia, pero, ¿realmente era por su compañera de clase? ¿Fue mi culpa no prestar atención a cómo actuaba Charles? Había estado usando mi cansancio como excusa. Siempre pensé que las infidelidades solo pasaban en la televisión o a personas como Donald, pero tal vez era natural que Charles me engañara, ya que Donald lo hacía también. Charles anunció, una vez que esta casa esté lista, mi novia y yo nos mudaremos.
puedes llevarte tus cosas e irte. Sharon preguntó, ¿qué va a pasar con nosotros? Charles respondió, pueden quedarse, a mi novia no le importa compartir. Vaya, qué buena chica, dijo Donald. Joylen, no dejes que se salga con la suya. Si pide división de bienes, vamos a usar esta casa y todo lo que hay en ella, añadió. Sí, es una muy buena chica, especialmente si es más guapa que Joylen. Sharon le lanzó una mirada a Donald, pero Charles y él solo se rieron. Pensé que estas personas eran un caso perdido. Respondí, está bien, estoy de acuerdo con el divorcio. Pronto hay una ceremonia en Atlanta. ¿Pueden esperar hasta entonces? ¿Planeas disfrutar de la comida en la ceremonia? Preguntó Charles con tono sarcástico. No hay forma de que lleve a una mujer que está divorciándose de mí. Vete ya. ¿Quién es el patético aquí? Pensé, a pesar de todo, Sharon y yo, las únicas mujeres en la habitación. No podíamos llevarnos bien, ambas engañadas. Planeaba mudarme ese día. Volver a casa me daba vergüenza, ya que fui yo la engañada. Encontrar un nuevo lugar y hacer los trámites llevaría tiempo, pero pensé que podría manejarlo para entonces. Charles, menospreciándome, dijo, si es así, está bien. No me subestimes solo porque te engañé y luego actúes como si tuvieras la razón. Voy a destruirlo todo. Pasó una semana, y finalmente llegó el día tan esperado de la venganza. Esa mañana, mis suegros y Charles salieron temprano de la casa para asistir a una ceremonia en Atlanta, planeando regresar por la tarde. Muy bien, vamos a hacerlo, pensé. El servicio de recolección de basura que contraté llegó, y les pedí que cargaran todos los muebles en el camión, el sofá, el microondas, la cama de Charles y sus padres, y la ropa de Sharon que se había acumulado desde que se mudó. Incluso me deshice de la nueva aspiradora favorita de Charles y del refrigerador con todo su contenido. Todo se fue. Ah, el minimalismo es maravilloso. Con cada cosa que tiraba, sentía que mis problemas desaparecían. Luego llegaron los mudanceros para llevar mis pertenencias importantes a mi nuevo lugar. Por la tarde, la casa estaba vacía. Escuché la puerta principal abrirse. Parecía que Charles y los demás habían regresado. Decidí saludarlos una última vez como buena esposa y me paré en la entrada con una sonrisa. ¿Qué? ¿Todavía estás aquí? Charles frunció el ceño, al igual que mis suegros. Vaya, qué grosería. Es la última vez, así que está bien vernos antes de irnos. No, solo quería ver tu cara, dije, tratando de mantenerlo ligero. Se rió. ¿Qué importancia tiene? Está bien. Cenemos juntos por última vez. Charles parecía de buen humor mientras se dirigía hacia la sala, seguido por Sharon, quien parecía exasperada, diciendo, Charles es tan dulce. Donald se volvió hacia mí con orgullo, diciendo, ese es mi hijo. Estaba desconcertada. Una cena hubiera sido agradable si quedara algo para comer. Cuando Charles abrió la puerta de la sala, dio un grito de sorpresa. Sharon echó un vistazo y exclamó, esto es típico de él. Donald, confundido, lo siguió. Espera, ¿por qué no hay nada en el refrigerador? Incluso los muebles y electrodomésticos se han ido. Por supuesto que los tiré. ¿No sientes que la casa se ve más grande ahora? Pensé que sería malo dejar muebles viejos para tu nueva vida con tu novia. Considéralo mi regalo de despedida. ¿Por qué? ¿Por qué no estabas preparando tu mudanza? Preguntó Charles, claramente en shock. ¿Tiras las cosas que ya no necesitas cuando te mudas? ¿No? ¿Olvidaste que la mayoría de las cosas que compramos cuando nos casamos fueron con mi dinero? Nada malo va a pasar solo porque las tiré. Charles me señaló, moviendo la boca sin emitir palabra. Parecía demasiado aturdido para hablar. Renunciaré a la división de bienes. Me encogí de hombros, sabiendo que no quedaba mucho por dividir de todos modos. Sharon, furiosa con mi sonrisa, gritó, ¿qué has hecho? Le respondí, voy a devolverte esa frase a tu tonto hijo. Hay límites para la indecencia, engañar a tu esposa y luego decir que te vas a casar con otra. ¿No fue culpa de su crianza? ¿Cómo puedes hablarme así? Para mí, no eres más que otra vieja, dije con una sonrisa maliciosa. Sharon temblaba de ira, secretamente. Me pareció un poco divertido verla así. ¿No recuerdas? Si pido la división de esta casa, no puedes negarte, ¿verdad? Sin ella, ¿dónde vivirán ustedes dos desconocidos? Sí, vendieron su casa familiar cuando se mudaron con nosotros, continué. Habían dicho que ya no la necesitarían, pero ahora esta casa era crucial para ellos. Apoyaron la aventura de su hijo sobre su esposa, pensando que mientras tuvieran una casa y una criada, todo estaría bien. Sintiendo la presión, Donald intervino, pretendiendo ser el pacificador. Bueno, arreglemos esto de manera amistosa.
Sí, hagámoslo. Estuve de acuerdo, tal como el viejo, quiero decir, tal como Donald sugiere. Exactamente, ¿sabes a qué me refiero? Joy, respondió. Por cierto, ¿no se te rompió el celular hoy? Ah, sí, me di cuenta después de salir. No encendía. Supongo que tendré que ir a la tienda, dijo Donald. No hay necesidad de eso. Tu celular está justo aquí, dije, sacando el teléfono de Donald de mi bolsillo. ¿Qué? ¿Dos teléfonos idénticos? ¿Qué está pasando? Donald parecía desconcertado. Intercambié los teléfonos justo antes de que salieras hoy. El que tengo es el real, el que tenías es uno usado. Compré un teléfono nuevo y le quité la batería para que no encendiera. Como Donald no es muy hábil con la tecnología, pensé que simplemente se rendiría, creyendo que estaba descompuesto. Sonreí, orgullosa de mi pequeño éxito. ¿Por qué harías eso?, preguntó Donald, confundido. Hablando de eso, hoy recibiste un correo electrónico de tu querida Nancy. Te dijo que la pasó genial el otro día. Ustedes envían correos todos los días, ¿verdad? ¡Qué envidia! Su gran amistad. Donald soltó un jadeo, y Sharon lo miró con furia. ¿Así que estabas con Nancy? Vaya, más emocionante que con Sharon, pero deberías ponerle una contraseña a tu teléfono. Si estás engañando, te van a atrapar fácilmente. Basta, Joy, dijo Donald, nervioso. Pero engañar está mal. Charles me engañó, y me dolió. Sé exactamente cómo se siente Sharon. Decidí hacer algo amable, y le envié un mensaje a Nancy que decía, estoy aburrida, vamos a terminar. Ella respondió furiosa, diciendo que yo solo estaba con Charles por su dinero. Qué bueno que terminaron. Ah, por cierto, Sharon, esta es Nancy, tu enemiga, mírala bien. Mostré a todos una foto de Nancy mientras devolvía el teléfono de Donald. Fue entonces cuando Charles mostró una expresión seria que no habíamos visto antes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tienes fotos con Nancy?, preguntó Donald, sorprendido. Porque soy su novio, respondió Charles. ¿Qué? No, Nancy es mi novia, protestó Donald. Nos conocimos en un bar y empezamos a salir, dijo Charles. Era sorprendente ver que tanto padre como hijo salían con la misma mujer. Ignorando nuestra sorpresa, empezaron a discutir sobre quién era mejor para Nancy, lo que rápidamente se convirtió en una ridícula pelea en la que se jalaban el cabello. La pelea terminó cuando Charles arrancó un buen mechón del cabello ralo de Donald. Viendo la cara atónita de Donald, declaré, bueno, me voy a mi nuevo lugar. Gracias por todo. La próxima vez estaré reclamando la compensación por la infidelidad. Adiós. Me refería a que no habría división de bienes, pero quería compensación. Sharon se dio cuenta de que esto era serio y empezó a golpear furiosamente a Donald con su bolso. Él se quedó allí, con la cabeza baja, completamente abrumado. Mientras observaba el caos, no pude evitar sonreír. Me subí a mi querido scooter y me fui, sintiéndome como en una película. Hacía tiempo que no disfrutaba de un paseo nocturno tan refrescante. Más tarde, cuando propuse el divorcio y la pensión alimenticia, Charles me pidió que esperara. Dijo que Sharon también estaba considerando el divorcio y que podrían perder sus hogares, así que quería ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Charles intentó hacerme sentir culpable por nuestra situación, diciendo que era lamentable que enfrentáramos tales dificultades después de haber vivido juntos, pero no me importaba. Continué con las conversaciones del divorcio y reclamé la mayor cantidad de pensión alimenticia posible de él y su amante. Me sentía un poco como una fuera de la ley, pero no había hecho nada malo, solo lo que me parecía natural. Bueno, tal vez alterar el teléfono de alguien sí era algo cuestionable. Al mismo tiempo, Sharon también se divorció de Donald. Al parecer, su aventura con Nancy había durado más de 5 años, y Sharon no pudo perdonar que también tuvieran una relación privada. Me resultaba desconcertante que andar de bar en bar fuera perdonable, pero no las aventuras privadas. Al final, todos quedamos solteros de nuevo. Donald fue demandado por pensión alimenticia por Sharon, y yo hice lo mismo con Charles. El dicho, la sangre llama, resultó cierto, y ahora los suegros estaban dispersos. Sharon, tras ser engañada, llegó a despreciar a los hombres en general, incluido Charles, quien me había abandonado. Después de sus divorcios, Charles y Sharon se distanciaron, manteniendo solo conversaciones mínimas. Donald, ahora desempleado, acudió a Charles en busca de ayuda, pero Charles también estaba luchando, haciendo malabares con varios trabajos. Mientras tanto, Sharon, ama de casa durante la mayor parte de su matrimonio, experimentaba el mundo laboral por primera vez con un empleo de medio tiempo.
Donald terminó trabajando a medio tiempo y viviendo en un hotel barato. Charles, ansioso por casarse con Nancy, descubrió que ella no estaba interesada. Ella veía tanto a él como a Donald simplemente como fuentes convenientes de dinero y tenía otros hombres en su vida. Charles la confundió con su destino, creyendo que era su alma gemela. En realidad, ambos hombres fueron finalmente considerados innecesarios por Nancy y descartados. Mientras me preparaba para irme, sentí una satisfacción al presenciar la caída de una familia que nunca se valoró mutuamente. Solo se preocupaban por ellos mismos. Su resultado parecía inevitable, una familia solo de nombre, carente de compasión. Me di cuenta de que escapar de esa casa fue una buena decisión. Ahora, aunque sigo llegando agotada a casa después del trabajo, vivir sola me ha liberado tiempo. Ya no necesito destinarlo para alguien más, lo que me da más libertad que cuando estaba casada. Puedo viajar con mis amigos de la universidad y tener tiempo para mis pasatiempos otra vez. Incluso me uní a un club de karaoke, que ha sido una salida fantástica. Gano competiciones constantemente y obtengo premios en efectivo, manteniendo mi cartera llena. En el trabajo, organicé un evento de karaoke que fue un gran éxito, trayendo alegría a los residentes a través de mi pasión. Mis actuaciones favoritas son Unchained Melody y My Heart Will Go On. Las letras de las canciones más viejas resuenan conmigo, aunque planeo ponerme al día con la música reciente. Aunque mis días no son glamorosos, estoy rodeada de colegas amables, amigos confiables y residentes generosos que se sienten como una familia. Finalmente, me he convertido en la persona que debía ser, con el objetivo no solo de recibir alegría, sino también de compartirla con los demás. Hoy celebraré los cumpleaños de los residentes con todo mi corazón.